Buenos días a todos y gracias, Juanma, por la presentación. Como acabamos de comentar, vamos a dedicar un ratito de la mañana de hoy a entender por qué es necesaria la gestión de proyectos dentro de un ERP y cómo Dynamics NAV da solución a todas las necesidades de las empresas que funcionan bajo el modelo de gestión de proyectos. Hablaremos un poco también de qué tipología de empresas puede utilizar este tipo de soluciones. Como introducción, y muy brevemente, me gustaría comentar qué entendemos por un proyecto. Realmente entendemos por un proyecto un conjunto de fuerzas, un conjunto de esfuerzos y actividades temporales con un objetivo único para crear un producto o un servicio. Cuando hablamos de esfuerzos, esos esfuerzos pueden ser tanto materiales como económicos. Y esas actividades podrán realizarse tanto por recursos que sean personas como por recursos de tipo máquina que pueda tener la compañía o incluso trabajando con subcontratación de todas esas actividades. Decimos que el proyecto es temporal porque todo proyecto debe tener definido un inicio y un final. Y decimos que debe ser único porque las tareas que vamos a realizar para ese proyecto van a estar definidas precisamente para generar ese producto o servicio. Es importante también tener en cuenta que el proyecto no tiene por qué acabar en un producto, puede ser también un servicio. Muchas veces nos dejamos fuera del modelo de gestión de proyectos empresas que funcionan simplemente como proyectos de tipo servicio, como puede ser nuestra propia empresa, una consultora que se dedica a hacer implementaciones de diferentes sistemas. Voy a pasar también de forma rápida por las fases de cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto pues tendrá una toma de requerimientos. Esos requerimientos, dependiendo del tipo de proyectos, pues vendrán establecidos ya por el propio cliente o formarán parte del proyecto en sí, para poder ir definiendo esas necesidades que el cliente nos va a solicitar. Ejemplos, en construcción los requerimientos suelen venir dados ya por un proyecto definido por un tercero. En las consultoras, normalmente esa toma de requerimientos está dentro del propio proyecto. Después de esa toma de requerimientos, se suele estudiar la viabilidad. ¿Este proyecto es factible o no es factible? Como veis en el slide, todas las fases son iterativas. Pues, ¿por qué? Pues porque puede haber una serie de requerimientos, se estudia la viabilidad, puede haber requerimientos que realmente no sean factibles, con lo cual se vuelven a revisar, se vuelve a estudiar la viabilidad y así sucederá en cualquiera de las fases de las que estamos comentando. Después de determinar que efectivamente el proyecto es viable, o sea, se puede realizar, se puede ejecutar, comienza la fase de planificación. Habrá que hacer una elaboración de presupuestos, tanto de costes como de ingresos, habrá que tener en cuenta qué estructura de recursos voy a necesitar para realizar ese proyecto y planificar ese proyecto también en el tiempo. Después de planificar el proyecto, entraremos en la fase de diseño de ese proyecto, donde habrá ya una definición detallada de la solución. Hablamos de solución de forma genérica. La solución puede ser, en nuestro caso, en el caso de una consultora, puede ser el desarrollo o la implementación de una solución de software, pero la solución, en el caso de una empresa que fabrique robots, por ejemplo, pues será diseñar ese robot para poder fabricarlo en la siguiente fase. En la fase de ejecución será donde vamos a hacer todos los desarrollos, donde se va a hacer la construcción, la fabricación y el despliegue del producto o del servicio objeto del proyecto. La fase de pruebas, aquí sí que será una fase normalmente bastante iterativa, porque habrá una serie de pruebas unitarias de los trocitos que se van ejecutando del proyecto y luego una prueba global. Entonces, la fase de ejecución y prueba estará iterando hasta que llegue un momento en el que, digamos, el producto o el servicio está terminado y ya estamos en fase de cierre del proyecto. En la fase de cierre del proyecto, pues, en el caso, por ejemplo, de construcción, pues se hará una firma de fin de obra. En el caso de una implantación de un proyecto de software, pues habrá una firma de la entrega del servicio. Me gustaría comentar qué tipos de proyectos podemos incluir o podemos dar solución dentro de un ERP como Dynamics NAV. Podemos dar solución a
prácticamente la totalidad de los modelos de gestión de proyectos que nos podamos encontrar. He puesto aquí tres, que pueden ser tres grandes grupos: el grupo de construcción, el grupo de empresas de ingeniería y el grupo de empresas de servicio, con subproyectos que podrían ser, pues en el caso de construcción, obras y reformas; en ingeniería, pues proyectistas y fabricación, incluso instaladoras; y en la parte de servicios, pues empresas que se dedican a servicios profesionales o incluso los propios mantenimientos de los servicios o productos que prestan también las instaladoras. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos cuando una empresa como Quonex se sienta delante de un potencial cliente y le cuenta qué problemas tiene, ¿no? Pues lo que nos encontramos habitualmente es que la mayoría de las empresas, y cuando hablo de muchas empresas, incluyo tanto empresas pequeñas como empresas medianas, incluso grandes empresas, tienen sistemas heterogéneos y desintegrados. ¿Qué significa esto? Pues que hemos ido dando solución a los diferentes procesos de la empresa con muchas veces soluciones propias o con herramientas que hemos ido fabricando sobre la marcha. ¿Qué problema tiene esa forma de haber evolucionado? Pues sobre todo que vamos a tener información duplicada, triplicada o incluso cuadruplicada. Tendremos información de gestión de proyectos en una Excel, tendremos en un Presto, tendremos en nuestra aplicación de contabilidad también datos, y eso al final redunda en que la información será poco fiable, porque un sistema desintegrado con información duplicada al final tendrá problemas de integridad en el dato. ¿Qué sucederá también? Pues que cuando llegan los cierres de mes, como la información está dispersa en diferentes sistemas, alguien tiene que trabajar durante horas para poder realizar esos cierres y poder tener esa información. Con lo cual, en muchos casos, esa información nos llega cuando ya realmente no es útil, porque podemos ver las desviaciones del proyecto cuando el proyecto ya está en un momento en el que no hay forma de darle solución a esos problemas. Nos encontramos también que suelen ser problemas poco flexibles. Son desarrollos muy encapsulados o soluciones muy encapsuladas o muy específicas para determinados sectores que en muchos casos no hay forma de integrar de forma automática. Nos encontramos también que en ocasiones son sistemas anticuados, en los que ya no se pueden incorporar herramientas de avanzadas de análisis de tipo BI o cuadros de mando. Son herramientas que tienen funcionalidades muy limitadas porque no han evolucionado también en el tiempo. Además, nos encontramos que no hay capacidad para responder al cambio. Todos hemos vivido estos años duros en los que los negocios se han ido diversificando, muchos también se han ido internacionalizando, han desarrollado su negocio fuera de España porque en España era complicado y se han encontrado con las limitaciones que su propio sistema les estaba imponiendo. ¿Qué nos aporta Microsoft Dynamics NAV en la gestión de proyectos? Pues nos va a aportar sobre todo una gestión eficaz de los proyectos. Nos va a permitir hacer toda la planificación de ingresos, de costes, de plazos de ejecución, de control de los hitos de facturación, de control de todos los costes, de recursos, de materiales, de subcontratación que se puedan imputar al proyecto. Nos permitirá hacer un análisis de las desviaciones respecto al presupuesto y la evolución real del proyecto. Eso nos va a permitir tener siempre una visión del fin de proyecto para ver si el proyecto va a acabar con un margen previsto o el margen se va a desviar. Nos va a permitir hacer una gestión y planificación de todos los recursos que intervengan en el proyecto. Si tenemos una serie de recursos propios, tanto maquinaria como recursos de tipo persona, pues podré gestionar sus capacidades, podré asignarles a tareas determinadas de un proyecto, podré ver la cargabilidad, podré ver qué capacidad me queda disponible para poder asignar tareas a un recurso. Podré controlar todos mis procesos también de compra y contratación. Desde el propio proyecto yo podré generar, como veremos a continuación cuando hagamos la demostración, podré generar mediante una hoja de demanda todos los pedidos de todos los materiales que yo necesito, teniendo en cuenta los plazos de reposición, qué proveedores son los que me pueden realizar ese trabajo. Incluso esa parte de gestión de compras podrá entrar en un circuito de aprobación
para que determinados pedidos a partir de ciertos importes pues tengan que tener autorización de determinados perfiles o determinados usuarios del sistema. Y algo también muy importante, de lo que nos olvidamos muchas veces, y es la integración con el área financiera. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que intentar que el dato sea único. Tenemos que intentar que la parte financiera de la empresa y la parte de gestión de proyectos utilicen siempre el mismo dato y que nuestro cierre de proyecto coincida con el cierre financiero. Por definición, Navision como ERP trabaja con el dato único. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se inserta un dato en el sistema lo va repartiendo a los diferentes módulos de la aplicación para que solo se tenga que imputar una vez y que además el dato sea siempre el mismo en cualquier módulo de la aplicación que se consulte. Por ejemplo, una factura de compra que se registra contra un proyecto, pues yo lo veré en el proyecto, el gestor financiero lo verá en sus apuntes de contabilidad, el que se encarga de la tesorería verá que tiene una deuda que pagar porque a un proveedor se le ha comprado un material o un servicio, podrá consultar sus fechas de vencimiento, podrá meterlos dentro de una orden de pago para hacer una transferencia bancaria. Todo eso simplemente con el registro de ese único documento. ¿Qué nos va a permitir también? Anticiparnos a los resultados. Al final, todos los que trabajamos en gestión de proyectos sabemos que lo importante es saber cómo va a acabar. Pero, por supuesto, saber cómo va a acabar antes de que acabe. Porque una vez que ha terminado ya, cualquier problema tiene difícil solución, ¿no? Al final, ese objetivo redunda en que la dirección financiera y la dirección de proyectos deben tener exactamente la misma información, para que cuando nos sentamos delante de la dirección general para defender datos o para revisar cierres, pues las reuniones sean sobre si el dato es bueno o es malo, no sobre si es uno o es otro. Es importante también que desde la gestión de proyectos se pueda hacer ese reanálisis o ese reestudio del proyecto sobre las planificaciones y sobre la tendencia y marcar o poder utilizar los diferentes KPIs que pueden ser necesarios para la gestión del proyecto. Bueno, pues una vez hecha esta introducción de qué es un proyecto y por qué necesitamos un ERP, cualquier empresa que se dedique a gestionar proyectos, pues vamos a visualizar dentro de la solución de Dynamics Nav cómo podemos trabajar con nuestro módulo de proyectos. Lo que estáis ahora mismo viendo en pantalla es Microsoft Dynamics Nav 2015. El interfaz que estáis visualizando ahora mismo muestra el área de trabajo con un rol de director de proyectos, con lo cual estoy viendo, pues bueno, los clientes que yo he determinado que pueden ser importantes o que les voy a hacer un seguimiento especial, las facturas que tengo pendientes de emitir, facturas que tienen vencimientos también próximos. Puedo ver que tengo ahí una gestión de un trabajo en curso sin registrar. Vamos directamente a visualizar el módulo de proyectos. Cuando accedemos a la parte de proyectos, el sistema lo primero que me muestra es una lista de todos los proyectos que ahora mismo tengo en el sistema. Esta lista me muestra el código del proyecto, cuál es la descripción, en qué consiste ese proyecto, quién es el cliente al que se le va a facturar el proyecto y el estado del proyecto. Desde esa lista podría visualizar la ficha del proyecto, donde voy a tener ya todos los detalles de ese proyecto. Tengo los datos del cliente, el contacto, el cliente puede tener diferentes contactos, todos los datos relacionados con el cliente que van a venir de la propia ficha del cliente. Puedo asignar un responsable de proyecto, puedo indicar qué recurso de mi organización es la persona responsable o quién va a ser el jefe de proyecto.
Podré manejar los diferentes estados por los que pasa un proyecto. El proyecto primero será un presupuesto. Yo trabajaré para estudiar cuáles son los costes, cuáles son los plazos que voy a manejar. Se convertirá en una oferta que yo enviaré a mi cliente. Esa oferta, una vez aceptada, se convertirá en un pedido y una vez finalizado el proyecto, se convertirá en un proyecto terminado. Esos estados son los que nos va a manejar directamente Microsoft Dynamics NAV en gestión de proyectos. Nos va a asociar el grupo contable del proyecto. Desde aquí vamos a hacer ese vínculo entre la contabilidad y la gestión de proyectos. Vamos a definir, según la tipología de proyectos, a qué cuentas contables vamos a ir llevando todos los movimientos que se vayan generando desde ese proyecto. Tendré que elegir el método WIP del proyecto. El método WIP, el Working Process, nos va a permitir indicar cómo voy a enlazar mi resultado en la cuenta del proyecto con mi resultado contable. Veremos que Microsoft Dynamics NAV me muestra una serie de WIPs ya preconfigurados, que son los más habituales. Voy a comentar un poco por encima en qué consiste cada uno. Podríamos trabajar con WIP tipo contrato completado. Significa que yo daría mis ingresos solo al finalizar el proyecto. La opción de valor de coste lo que va a hacer es que me va a dar el ingreso por la facturación y el coste me lo va a hacer en función del margen que está calculado en el proyecto. El WIP tipo coste de ventas me va a dar el ingreso en función del contrato, en función del importe facturado, y el coste de las ventas me lo va a dar en función del coste que yo tenía previsto para cada ítem dentro del proyecto. El porcentaje completado me va a dar el ingreso y el coste en función del grado de avance. Lo que va a hacer es que en función de la imputación de costes que yo vaya dando, va a dar como ingreso el coste más el margen calculado para el proyecto, y el valor de las ventas lo que va a hacer es sumarme al valor de coste, que es lo que me va a dar como gasto, el valor de las ventas, que es el valor que yo he previsto para cada uno de los ítems del proyecto. En función del método de WIP, también podré elegir si el método de registro es por proyecto o por movimiento de proyecto. Podremos indicar cuál es la fecha prevista para ese proyecto, la fecha prevista de inicio, la fecha prevista de finalización. Podré trabajar con diferentes divisas si fuera necesario. Como hemos comentado antes, Dynamics NAV soluciona el problema de la internalización de las empresas. Podemos trabajar con proyectos en diferentes divisas. Podemos elegir cuál es la divisa que está fijada para cambio y la divisa con la que vamos a facturar, o la divisa con la que vamos a trabajar en el reestudio y con la que se va a facturar. ¿Cómo se estructura un proyecto dentro de Navisio? Pues, como todos los proyectos, vamos a estructurarlo por actividades. Aquí he precargado un ejemplo de una instalación de calefacción y aire acondicionado. Tenía que elegir algún ejemplo. He elegido una empresa instaladora, pero esto podría ser un proyecto de implantación de software, o podría ser el desarrollo de cualquier tipo de producto dentro de una empresa que se dedique a fabricar cualquier cosa con proyectos, ¿no? He dividido las tareas del proyecto, como veis además, con diferentes niveles de iteración. Tengo la climatización y dentro de climatización he dividido el proyecto en instalación de calefacción y en instalación de aire acondicionado. Dentro de la instalación de calefacción he definido diferentes tareas, con la instalación de la caldera, de tuberías y canalización, de radiadores, de termostatos, dentro del aire acondicionado pues la bomba de frío, las conducciones, etc. Una vez dividido el proyecto en tareas, podré planificar esas tareas. Podré decir qué necesito para ejecutar cada tarea, tanto en producto como en recursos, y en qué plazo tengo previsto ejecutar cada una de esas tareas, en qué fecha he planificado esas tareas. Si desplegamos las líneas de planificación para la instalación de la caldera, pues vemos que esa tarea
está prevista ejecutar el día 1 de octubre de 2015 y voy a necesitar un producto que es la caldera en sí y un recurso. En este caso, el recurso es Brenda, una trabajadora de la empresa. ¿Y cuánto voy a necesitar? Pues voy a necesitar una unidad de la caldera que tiene un coste previsto de 1.157 y voy a necesitar 16 horas de Brenda que tienen un coste previsto de 83,60. Fijaos que dentro de las líneas de planificación yo puedo estar visualizando el coste previsto para el producto, para el recurso y también el precio de venta que tengo previsto para el recurso o para el producto. Dependiendo del tipo de proyectos, será necesario hacer esa distinción entre el coste y la venta y en otros tipos de proyectos solo nos vamos a fijar en esta ocasión en el coste, porque al final lo que hacemos es que en función del coste que hemos planificado, nosotros aplicamos un margen global para el ingreso del proyecto, para lo que es la oferta de venta de ese proyecto. Si quisiéramos añadir cualquier línea más, pues simplemente elegimos una nueva línea, planificamos, porque dentro de esas tareas también podría haber trabajo. Vamos a suponer que hay otro recurso que va a intervenir, que puede ser Avelino y que va a emplear 8 horas. Podría decir también que esas horas de Avelino pueden venir después de las horas que va a ejecutar Brenda, porque va a hacer otro trabajo diferente. Dentro de la descripción podría incluso hacer un detalle de qué trabajo tiene que hacer Avelino, en este caso en el proyecto. Veis que al insertar el recurso Avelino y ponerle sus horas correspondientes, también me trae un coste asociado, ¿vale? Nosotros podemos, dentro de nuestro modelo de gestión de proyectos, asociar costes estándar a nuestros propios recursos. Yo podría, dentro de un recurso, voy a editar una ficha de recurso, dentro de ese recurso podría establecer los precios que voy a utilizar para ese recurso. Podría decir, en función del recurso y del tipo de trabajo que va a realizar, podría tener diferentes tarifas. Si Brenda es una persona que puede hacer trabajos de diferentes tipos, puedo asociar diferentes precios para cada uno de esos trabajos. Esos precios serán los que me va a llevar al final a mi línea de planificación de proyectos. Voy a volver a las líneas de planificación de proyectos. Vuelvo a la caldera. Habrá empresas en las que directamente se irán asignando recursos personalizados a diferentes tareas. Y nos encontramos también casos en los que realmente lo que asociamos son familias de recursos, no recursos como tal. Creamos un recurso tipo familia con un coste estándar para esa familia de recursos. Microsoft Dynamics NAV nos permite trabajar a diferentes niveles de detalle. Habrá empresas que necesiten trabajar con un detalle mayor y otras con un detalle un poquito menor porque a lo mejor no gestionan la planificación de recursos dentro del sistema. Al final, después de hacer toda esa descomposición dentro de cada una de las tareas, de cuáles son sus necesidades para ir finalizando cada una de esas tareas, pues voy a tener una serie de líneas de planificación que componen todo lo necesario para ejecutar el proyecto. Tendré todos los productos que necesito, toda la subcontratación si fuera necesaria que necesito y todos los recursos que necesito para la ejecución del proyecto. Estas tareas estarán planificadas también en tiempo, con lo cual, pues simplemente ordenando por la fecha de planificación, tengo un cronograma de cómo tendré que ir ejecutando esas tareas. Dentro de los recursos, podré visualizar también cuál es su disponibilidad y dónde están asignados esos recursos. Si seleccionamos Brenda y decimos que nos muestre, veremos que Brenda en octubre tiene una capacidad laboral de 156 horas. Esta capacidad se va generando también en función de los calendarios que se quieran determinar o de las horas laborables que tenga el recurso cada semana.
pues se pueden configurar para que haya semanas de 36, de 40, de las horas que se necesite, se puede configurar la capacidad del recurso. Y sabemos que de las 156 que tiene de capacidad, tiene asignadas a proyectos 135, con lo cual le siguen quedando disponibles 21. Esta información en este momento la estoy visualizando por meses, pero podría visualizarla, si quisiera, por semanas, y si quisiera también podría visualizarlas por día. O sea, podría llegar a ver las horas disponibles que tiene por cada día de la semana. También aquí pues podremos llegar al nivel de detalle que necesitemos, ¿vale? Podemos ir de meses, semanas, días o de resultados pues por trimestre, la ocupación que tiene. Nos va a ir haciendo siempre proyecciones de capacidad y cantidad pedida en proyectos para poder ver realmente cuál es su disponibilidad. ¿Cómo podemos, una vez que hemos planificado nuestro proyecto, cómo puedo ver cuáles son mis necesidades? ¿Qué tengo que comprar para poder llevar ese proyecto a ejecución? ¿Qué productos necesito en este caso o qué subcontratación necesito? Pues para eso el sistema, una vez que yo he hecho ya mi descompuesto y tengo todo perfectamente detallado, el sistema nos ofrece la posibilidad de utilizar la hoja de demanda, que no es más que una página dentro del sistema que nos va a permitir realizar un cálculo entre determinadas fechas y nos va a decir realmente qué es lo que tenemos que comprar. Fijaos que al lanzar la hoja de demanda, el sistema me ha dicho que voy a necesitar pues, una bomba, 20 termostatos, 485 metros de tubería de cobre, una caldera, 25 elementos de 165 kilocalorías y además que voy a subcontratar el cableado de los termostatos 300 metros. Fijaos que me trae a la hoja de demanda todas las necesidades con sus cantidades, por supuesto manejando las diferentes unidades de medida que pudiéramos tener configuradas en el producto. Me trae el coste que yo tengo previsto para esa compra, me dice la fecha de vencimiento de la tarea y como además tenemos hecha la asociación entre los productos y los proveedores que nos suministran esos productos, el sistema me está diciendo ya qué proveedor es el que me va a proporcionar el producto. Incluso, como vemos en esta línea, me dice cuál es la referencia propia del proveedor de ese producto. Sabéis también que a veces hay problemas, ¿no? Cuando hacemos un pedido a un proveedor, yo se lo paso con mi código, él no lo entiende y conviene a lo mejor utilizar el suyo. Bueno, pues Microsoft Dynamics NAV nos permite asociar el código del proveedor para ese producto, para que cuando le pasemos el pedido vaya haciendo referencia a la referencia del propio proveedor. Pues ahora fijaos, si tengo que comprar toda la mercancía que necesito para ese proyecto, fijaos que esa hoja de demanda le he podido lanzar por fechas. En este caso he cogido un rango de fechas que abarca todo el proyecto, pero si es un proyecto de una duración larga, en función de la planificación de producción que tengo para ese proyecto, yo podré ir lanzando esos cálculos de necesidades pues, por semanas, por quincenas o por meses, según me vaya interesando. Voy a ejecutar directamente ya todos los mensajes de acción que me propone el sistema y fijaos, directamente desde aquí podría imprimir los pedidos, podría, al mismo tiempo que los genera el sistema, los podría estar imprimiendo. Fijaos que bueno, lo hace de una forma muy rápida, parece que no ha hecho nada, pero dentro del módulo de compras, en la parte de pedidos, fijaos que me voy a encontrar una serie de pedidos, que son estos de aquí, concretamente, que se acaban de generar y que contendrán para cada proveedor los productos que ese proveedor me va a suministrar. En este caso, pues Mensajería Madrid me va a suministrar los elementos de aluminio, 25, al precio que yo tengo previsto en mi proyecto. Importaciones S.A., pues va a ser la empresa que me va a suministrar la caldera. Electroservicios va a ser la empresa que me va a proporcionar la tubería de cobre,
el termostato, la bomba, todos esos materiales. Fijaos que él ha hecho automáticamente agrupación de todos los pedidos que son del mismo proveedor, los ha metido en el mismo pedido porque los voy a lanzar todos independientemente de la fecha que tenga planificada, ¿vale? Como vuelvo a repetir que en función de la fecha de planificación, pues yo podré ir haciendo mis compras. No es necesario lanzar el proceso de compras para el proyecto completo. Se puede hacer por partes. Y en el caso de Electroatar, pues lo que le voy a hacer es subcontratarle la instalación del cableado del termostato. De esta manera, yo ya tengo todos los pedidos dentro de mi sistema. Los puedo ir lanzando. Voy a comentar, es una funcionalidad propia de Navision. Cualquier report, cualquier informe dentro de Navision directamente se puede generar en PDF. Si le decimos imprimir, simplemente le digo PDF, me va a generar un PDF que yo podría adjuntar a un email y enviar a mi proveedor para que me envíe el producto. Se podrían ajustar todos los formatos a los que utilice cada una de las empresas. Podríamos incluso marcarle un check para poder enviarlo automáticamente por correo. Tenemos todo el control y todo lo necesario para poder lanzar todos esos pedidos. Bueno, pues una vez planificado el proyecto, una vez planificados los recursos, todas las necesidades de compra y una vez lanzados todos los pedidos de compra, pues estamos ya en una fase en la que iniciamos el proyecto. Al iniciar el proyecto, pues iremos recibiendo material que se podrá ir recibiendo a diferentes almacenes y luego desde los almacenes dar consumo al proyecto, o podremos directamente hacer ese registro o esa imputación directamente contra el proyecto. Por ejemplo, en el caso de la subcontratación, pues lo más habitual es que esa subcontratación, voy a acceder al pedido de subcontratación, lo habitual en este caso es que no vaya a ningún almacén, porque realmente lo que le voy a pagar es el servicio de la instalación del cableado. Entonces, directamente yo puedo indicarle contra qué proyecto, en este caso contra el proyecto de instalación de calefacción y aire acondicionado, perdón. Instalación de aire acondicionado, contra qué tarea del proyecto, en este caso contra la instalación de termostatos, y contra qué línea del proyecto voy a hacer ese consumo. Al indicarle contra qué línea de proyecto voy a realizar ese consumo, el sistema lo que me va a permitir es hacer un seguimiento entre las cantidades que yo tengo previstas, me va a marcar las ya recibidas y me va a decir siempre qué cantidad tengo pendiente de recibir. En este caso, fijaos, yo podría, de los 300 metros que tengo pedidos, en este caso para ese proyecto, podría decir que en este periodo ha hecho 100, de manera que quedarán 200 pendientes para hacer en otro periodo, que puede ser, esto a lo mejor es el cierre de septiembre, ¿vale? Vamos a decirle que esto me lo registre el 30 de septiembre, y esos 200, pues el subcontratista los va a ejecutar en octubre y me los facturará en octubre. Entonces, directamente desde aquí, puedo registrar la factura del subcontratista o podría hacer primero la recepción del albarán y luego recibir la factura. Ahí cada proveedor pues funciona de una manera. Desde aquí directamente podría decirle registrar. Y fijaos, simplemente yo acabo de registrar una factura de 100 metros de instalación de termostato. Y lo que comentaba al principio, esa factura la he insertado solo una vez, pero fijaos, os voy a mostrar todo lo que ha hecho, ¿no? Esa factura que yo acabo de registrar, que está aquí, la puedo consultar desde el histórico de facturas de Navision, yo puedo navegar y fijaos, ha registrado la factura, me ha hecho los movimientos en contabilidad, puedo ver el asiento contable que me ha hecho,
pues una compra, en este caso tenía configurada una cuenta 600, aunque era subcontrata, pero bueno, mi apunte de IVA, el apunte a la cuenta del proveedor. Además tenía asociado un método de pago automático, con lo cual me acaba ahora mismo de hacer el pago de la factura. Me ha hecho todos los movimientos que necesito para contabilidad, me ha hecho el movimiento de IVA para poder incluirlo en las declaraciones, me ha hecho el movimiento en el proveedor, con lo cual me ha llevado ya la deuda, en este caso al proveedor, y también me ha hecho el movimiento de proyecto, con lo cual me ha llevado ya este coste de 100 unidades a 1,80, 180 euros, me lo ha llevado al proyecto. Fijaos que si yo me voy al proyecto, el proyecto tiene una ficha resumen, que son las estadísticas, donde yo veo cuánto es lo que tengo previsto ingresar, cuánto es lo que tengo previsto que me cueste y el margen que voy a tener por recurso, por producto, por cuenta y el total. Entonces, fijaos que ahora mismo el proyecto me está diciendo que tengo previsto 23.606 euros de coste, pero que ya tengo utilizados 180, que justamente, fijaos aquí también, ¿por qué se llama Navision? ¿No? La capacidad esta de navegar y de poder acceder al dato desde cualquier sitio. Simplemente haciendo un clic en el 180, veo que efectivamente tengo un movimiento de 180 euros que viene de la subcontratación que tengo con el proveedor correspondiente. Desde aquí podría también navegar, ver la factura, ver todos los datos relacionados con ese movimiento. Con lo cual, acabo de imputar 180 euros a mi proyecto. Y fijaos que aquí en el monitor de avance, el sistema ya me está diciendo que tengo un grado de avance del 0,76%, que es exactamente lo que representan esos 180 euros que acabo de incurrir respecto a los 23.606 que tengo previstos de gastar. ¿Por qué marca ese porcentaje completado en función del coste que he incurrido? Pues porque mi método WIP justamente está configurado para eso. Tengo el método WIP asociado a este proyecto que es porcentaje completado. Porcentaje completado significa que voy a dar como gasto el uso que hago del coste y como ventas reconocidas el porcentaje completado del proyecto. Por eso me está marcando en este caso que he avanzado un 0,76. De esta manera acabo de dar ya coste, en este caso de subcontratación al proyecto. Podríamos hacer lo mismo con un producto, podríamos recibir ese producto directamente contra una tarea de proyecto. O, si necesitamos gestionar almacenes dentro de nuestro proyecto, pensad que la tipología de proyectos puede ser muy variada. Ya os he dicho que pueden ser proyectos puramente de servicios, con lo cual ni siquiera voy a manejar producto, solo voy a manejar recursos, o pueden ser proyectos de construcción de algún tipo, donde a lo mejor tengo un almacén. Entonces yo podría recibir la cantidad que voy a necesitar en mi almacén y luego puedo llevarla al consumo del proyecto en función de que vaya gastando esa mercancía del almacén. Vamos a ver cómo podemos imputar los costes de recursos, cómo los recursos tendrían que hacer sus famosos partes de horas. Dynamics Nav ha montado un sistema para la imputación de partes que es bastante ágil y bastante sencillo para el usuario. O sea, siempre tenemos ese problema que, dependiendo del tipo de proyectos, a veces los usuarios que imputan las partes de horas, no, es que les va a resultar complicado porque son usuarios que a lo mejor no están habituados a trabajar en el sistema. Vamos a ver cómo trabaja Navision y veréis que de una forma muy sencilla, de una forma muy simple, el operario podrá decir en qué ha gastado su tiempo, en qué proyectos ha invertido su tiempo. Para eso, dentro de los recursos, tendremos que configurar los recursos. En este caso he configurado al usuario Brenda, que es el que participa prácticamente en todas las tareas del proyecto. Fijaos que lo he marcado para que utilice hoja de horas. Además, le estoy diciendo qué usuario del sistema está asociado a Brenda para la gestión de sus hojas de horas, que en este caso soy yo, y qué usuario va a ser el aprobador de esas horas. ¿Qué significa ser aprobador de horas? Pues significa que alguien será el supervisor de Brenda, que será quien valide que efectivamente las horas de Brenda
están correctamente imputadas a los diferentes proyectos. Vamos a ver el proceso y así lo entenderemos bastante mejor. El administrador lo que hará será crear hojas de horas. Esas hojas de horas tienen una estructura semanal y podrá crear tantas como quiera. En este caso yo voy a crear solo una hoja de horas, le estoy diciendo que cree solo una semana y concretamente esa semana, el día 22 de enero. ¿Vale? Entonces, el sistema creará tantas hojas de horas como usuarios del sistema necesiten trabajar con hojas de horas. ¿Y qué será lo que va a ver el recurso cuando tenga que imputar las horas? Pues simplemente cuando se vaya a su plantilla de hojas de horas, le saldrán todas las hojas de horas de todas las semanas en las que tiene que imputar. Y aquí, al lado de la hoja de horas, podrá ver si tiene horas abiertas, si tiene enviadas, si tiene rechazadas, si están aprobadas, si están registradas y cuántas hay de pendientes y cuántas hay registradas. En este caso, Brenda lo que tendrá que hacer es seleccionar la semana del 22 al 28, que es la que tenemos configurada, editará la hoja de horas y desde aquí podrá informar contra qué proyectos va a imputar esas horas y contra qué tareas de esos proyectos. La imputación de horas podrán ser de tipo tarea o de tipo ausencia. El sistema nos va a permitir controlar cuántas horas se repercuten a los proyectos, pero también nos va a servir como registro de ausencia. Voy a hacer un ejemplo de los dos tipos. Cuando decimos que es de tipo tarea, yo puedo indicar si he trabajado en un solo proyecto, yo puedo decir a qué proyecto voy a imputar, dentro de ese proyecto a qué tarea, fijaos que aquí me despliega automáticamente todas las tareas, a instalación de caldera, pues instalación de caldera. Aquí, por defecto, me trae la descripción de la tarea, pero yo podría detallar un poco más la tarea que he realizado, el tipo de trabajo que he realizado. Os recuerdo que yo puedo tener asociadas tarifas a recursos y a tipos de trabajo. Incluso podría hacer una configuración específica para que tuvieran un precio en función del recurso, tipo de trabajo y proyecto. ¿Vale? También le digo si es facturable o no. Hay proyectos en los que trabajamos por horas de administración, o sea, podríamos repercutir costes de horas de recursos que a su vez fueran facturables en ese mismo concepto. En este caso, selecciono que Brenda va a trabajar en instalación de caldera, que va a trabajar en ese proyecto concretamente y que vamos a suponer que durante toda la semana está trabajando contra ese proyecto. Y ha hecho 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas y 6 el viernes. Fijaos que tengo la semana completa y si tengo que imputar contra un solo proyecto, ya he terminado de hacer mis partes de toda la semana. Veis que es un sistema bastante ágil para informar sobre los trabajos realizados. ¿Vale? Si hubiera trabajado en más de un proyecto, pues simplemente iría añadiendo líneas de tarea para todos los proyectos en los que he intervenido. Para facilitar esa tarea, el sistema nos permite traer las líneas de planificación de proyecto. ¿Qué haría esa opción? Pues lo que haría es que si Brenda tiene horas planificadas en diferentes proyectos y en diferentes tareas, automáticamente nos traería una línea para cada proyecto y para cada tarea que tiene planificada para esa semana. De manera que ella lo único que tendría que hacer es validar las horas y enviarlas para aprobación. Si quisiéramos informar una ausencia, vamos a suponer que el viernes se ausentó 2 horas, pues Brenda simplemente marcaría ausencia, pondría el motivo, pues enferma, o una descripción para que su aprobador pueda visualizar de una forma rápida por qué, y luego puede asociar un código de ausencia, y decir, bueno, pues ha sido una ausencia por enfermedad. Esto me va a permitir después sacar estadísticas de por qué se ausenta la gente del trabajo. Las diferentes causas podrán ser configurables. Aquí, como ejemplo, pues tenemos día libre, enfermedad y vacaciones, pero podemos crear todas las que fueran necesarias. ¿Qué tendrá que hacer Brenda? Pues una vez que haya informado todas las partes, simplemente tendría que enviar a la aprobación esas líneas. Envía la aprobación, una vez enviadas, su aprobador tendría la hoja de horas con horas enviadas que no están registradas,
su aprobador podría editar. El aprobador podría ver las horas de todos los recursos que tenga asignados como aprobador. Vemos que ahora mismo está viendo ya que Brenda efectivamente tiene esas horas, esa ausencia. Podría desde aquí rechazarla. Si la rechaza, directamente a Brenda le aparecerá otra vez la hoja de horas con horas rechazadas. Tendrá que trabajar sobre esos partes y volver a enviarlos. Y así se establece también un circuito de comunicación dentro del propio sistema, para que no haya que enviar nada por fuera. Si el aprobador está de acuerdo, pues simplemente aprobará las horas, de manera que ya esas horas quedarán en el registro de ausencias y quedarán preparadas para poder hacer ya la imputación directamente al proyecto. Una vez aprobadas todas las horas, pues simplemente el operario correspondiente tendrá que traer todas las horas de todos los recursos. Veis que ahora aquí aparecen de Brenda, pero incluso en otros proyectos, ¿vale? Si os fijáis, estas son las horas que Brenda ha informado para la semana del 22 al 28, 8, 8, 8, 8 y 6. Automáticamente me trae el coste unitario que tengo asignado al recurso y simplemente le pondremos que estas son las horas de enero, por ejemplo, y registramos las horas. Simplemente con esto ya podemos ir a nuestro proyecto y ver que efectivamente en esa ficha de estadísticas se está mostrando que tengo un consumo ya de esos 23.600, tengo un consumo de 3.356. Aquí podemos ir viendo todo el seguimiento, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría ver cómo se factura. Dentro de las líneas de tarea del proyecto hemos definido una serie de líneas que son la facturación del proyecto. ¿Cómo voy a cobrar yo ese proyecto? En esas líneas de facturación yo he dicho que voy a cobrar el 1 de octubre el 25% del proyecto, que son 6.700 euros. El 1 de octubre también la instalación de los radiadores, que son 13.499. El 30 de noviembre, que voy a hacer la entrega del proyecto, los 6.700 restantes. Bueno, pues esos hitos de facturación que yo tengo definidos se pueden facturar directamente de cada uno de los proyectos. Podría ir manualmente diciendo, créame la factura de venta de cada uno de los hitos, o simplemente podría pasar un proceso automático de facturación, de crear facturas de venta, donde yo podré decir cuál es la fecha de registro, si quiero facturar por proyecto y qué proyecto es el que quiero facturar. Entonces, simplemente indicándole qué fecha tiene la factura, el proyecto y el proyecto que quiero facturar, automáticamente el sistema nos generará las facturas de venta correspondientes. Vamos a hacer una prueba directamente desde las líneas de planificación para que veamos una factura simple y cómo quedaría registrada en el proyecto. Si me voy a las líneas de planificación, fijaos que pues voy a facturar el anticipo de la calefacción, por ejemplo. Sería tan sencillo como decirle, créame la factura, con qué fecha quiero que me crees la factura, le decimos con fecha 30 de septiembre, aceptamos, y automáticamente el sistema me acaba de crear ya la factura, en este caso, del anticipo de la calefacción. Fijaos que ya la tengo aquí preparada simplemente para poder imprimirla y registrarla o enviarla directamente por email. El circuito de ventas también se puede asociar a aprobaciones, ¿vale? Bueno, con esto ya tengo movimientos en el proyecto que son de consumo, de coste, movimientos, en este caso de subcontratación, en este caso de consumo de recursos y también facturación, con lo cual también tengo ingresos en el proyecto, ¿vale? Si me voy a mi ficha de estadísticas, donde veo siempre cómo va el proyecto, pues veo que tengo de los 42.143 que tengo previstos de, perdón, de los 41.479 que tengo previstos de facturar, ya tengo facturado 6.749. Son la factura que acabo de registrar y tengo un coste utilizado de 3.356. Con esto veo que mi grado de avance del proyecto es el 14,22 y mi porcentaje de facturación respecto al total es 16,27. Desde aquí, desde el propio proyecto también podría haber una serie de informes que me van a presentar pues cómo va el proyecto comparando pues el presupuesto con el real, por ejemplo. Fijaos que lo vamos a sacar a un PDF para que lo podamos ver en un PDF. Aquí vemos pues de cada tarea del proyecto cuál es mi previsión de uso,
qué parte he utilizado, cuánto me queda por utilizar, el coste que tenía previsto, el coste que tengo utilizado. Veo que tengo aquí una desviación, que resulta que tenía previstas 16 horas para Brenda y le he imputado 38. A esto es a lo que me refería al principio, que me puedo anticipar a los problemas. Cuidado, que acabo de empezar el proyecto y aquí ya tengo una desviación de menos 22 horas. Tendré que replanificar ese proyecto, tendré que ver cómo actuar para que al final el proyecto no pierda margen, ¿vale? Al final, todo esto lo puedo ver por diferentes tareas y un resumen de todos los resultados, de la previsión de coste, lo que ya llevo utilizado, lo que me queda por gastar, la previsión de ingresos, lo que llevo facturado y lo que me queda por facturar. Estos informes se pueden imprimir, como hemos visto, se pueden directamente sacar por impresora, se pueden generar en PDF, incluso se pueden llevar a Excel, ¿vale? Cualquier informe dentro de la plataforma Microsoft Dynamics Nav directamente puede ir a Excel. Y fijaos que va a Excel con una estructura donde realmente está tabulado en sus celdas correspondientes, ¿vale? No es una estructura que no sea operativa. O sea, yo podría, si quiero, luego hacer cálculos y sumar columnas o restar columnas o hacer los cálculos que fueran necesarios, ¿vale? Muchas veces nos resulta cómodo exportar todo esto a Excel para luego trabajarlo de alguna manera, ¿vale? Tenemos más informes que nos muestran el análisis del proyecto, donde podemos ver, pues, bueno, un poco la evolución y cómo va respecto al proyecto, cómo estaba previsto y lo que voy realizando. Estos informes también se pueden sacar de forma agregada. Ahora mismo lo estoy viendo de un solo proyecto, pero a lo mejor un gerente puede estar manejando diferentes proyectos al mismo tiempo, con lo cual podría visualizar esa información de forma agregada. Y por último, solo comentar de una forma muy rápida la parte del WIP. La parte del WIP nos va a permitir integrar la parte de gestión de proyectos con la contabilidad de la empresa. Fijaos, Microsoft Dynamics Nav tiene lo que llama cabina del WIP. La cabina del WIP me muestra cómo llevo el WIP en los diferentes proyectos. Si yo le digo que me calcule para el proyecto instalación de calefacción el WIP para el 31 de octubre y acepto, fijaos, automáticamente me dice que los costes reconocidos son 3.356 y que el importe de las ventas son 5.898. Fijaos que me está diciendo aquí que realmente el uso del precio, o sea, los facturados son 6.708, pero el sistema, mediante este proceso de WIP, podría registrarlo en contabilidad y lo que haría sería hacerme los movimientos contables correspondientes para que a fin de periodo el reflejo en contabilidad se corresponda con el reflejo en proyectos. Y lo que se suele hacer habitualmente es que se hace ese asiento contable a fecha de fin de periodo y se deshace a fecha del día 1 del siguiente periodo, para que al final también, cuando sacamos diferentes informes contables y vemos las facturas, pues todo acabe cuadrando, tanto viéndolo de forma parcial como de forma global en periodo. ¿Vale? Desde aquí, pues si veis los movimientos de WIP, aquí veis que lo que nos haría sería, pues, sacarnos el coste, luego meterlo por otra parte, el coste total, y al final la suma de todo esto nos lleva a que mi proyecto tiene un grado de avance, como hemos visto. Fijaos. Tiene un grado de avance del 14,22, mi facturación es del 16,27, pero con estos ajustes del WIP lo que estoy consiguiendo es ver el margen que me está dejando realmente ese grado de avance del 14,22, independiente de la facturación que yo tengo en el proyecto. Espero que os haya resultado interesante la presentación. Ha sido un poco rápida porque realmente el módulo de gestión de proyectos da para mucho. Hemos puesto un ejemplo de un tipo de proyecto concreto que era una instalación, pero como hemos comentado, podemos configurar la aplicación para que se pueda utilizar con diferentes modelos de gestión de proyecto. Espero que os haya resultado útil y bueno, ahora si queréis pues podemos abrir ya el turno de preguntas.